Pues hola, hola, ¿qué tal a todos y todas quienes nos estén viendo en YouTube? Pues espero que estén muy bien. Y el día de hoy estamos platicando con Ale Benítez, que es fundadora del estudio de yoga Ram Ram Yoga y que pues es una practicante pues desde hace mucho tiempo de yoga y que también pues ya desde hace varios años es instructora de esta práctica. Entonces, pues primero que nada agradecerte por tu tiempo, por tu apertura y darte la bienvenida. Ay, muchas gracias a ti, Enrique. Es, es, Ujú. es un gusto. Mm, Qué bueno. mm. Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulo, pues cuéntanos un poquito de ti, Ale. O sea, tú, ¿cómo empezaste en el yoga? ¿Cómo fue que te llamó la atención? Y porque, bueno, ahora das clases, entonces, pues, ¿cómo fue este camino de que tú comenzaste a practicar a que empezaste a dar clases? Y fundar todavía un estudio, además. Em, pues yo empecé a hacer yoga como cuando estaba en la universidad, ¿no? Entonces, como que desde chica tuve como contacto con disciplinas físicas, hice ballet, hice natación y como que siempre tuve como cierta actividad. Y como a mis 15 años o algo así, me entró como una rebeldía en la que ya no quería ir al ballet, ¿no? Entonces dejé el ballet. Y después de 3 o 4 años, ya cuando estaba en la universidad, como que sentí mucho la necesidad de regresar a mi cuerpo, ¿no? Como que en ese tiempo yo creo que me encerré mucho como en mi otra beta, que es como una parte como muy intelectual, ¿no? Como muy mental, ¿no? De la lectura y tal, y también por mi formación académica, como que empecé a estudiar sociología y filosofía y ya estaba como un poco abrumada con todas las ideas, entonces me entró en la cabeza que quería hacer yoga. Yo la verdad es que en ese momento ni siquiera sabía que era yoga. O sea, como que no sé de dónde salió. O sea, como que siempre siento que hay momentos en donde parece que como que llega algo ahí ancestral. Y tenía una como prima política que daba clases en un gimnasio. Entonces empecé a ir como 2 veces a la semana. Y me acuerdo mucho de la sensación de cambio, porque mis clases eran anoche. Y cuando me regresaba a mi casa después de la clase de yoga, como que empecé a sentir una paz y como una transformación interna hacia una cosa que me gustó demasiado, ¿no? Entonces solamente me volví como un poco adicta y empecé a ir a una escuela que me queda mucho más cerca, entonces empecé a hacer yoga de manera regular ya a diario, como a los pocos meses de empezar mi práctica, como que fue muy fuerte el llamado. Entonces empecé a tomar clases así diario y todo, y como que ahí fue donde empecé a encontrar ya los linajes a los que me uní más adelante desde ese momento. Y pues no sé, tomé un entrenamiento de maestro solamente por la curiosidad de saber más sobre la práctica, sin ninguna intención. Me acuerdo que fue como, ah, pues sí, me gusta mucho esto, quiero aprender. Y terminé dando clases de tiempo completo como 3 o 4 años después, ¿no? O sea, yo seguí mi otra carrera, seguí estando como en esta parte de la investigación y cuando empecé a dar yoga. Y pues poco a poco fui dejando todo lo otro, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues me Gracias. parece muy interesante esto, ¿no? De cómo, pues, comentas que es luego como un llamado, ¿no? O sea, de que muchas veces luego no es que necesariamente, no sé, nuestra familia más directa o nuestro círculo cercano sea que practique esto, sino que pues hay algo como que va llamando, ¿no? Entonces, pues se me hace muy interesante que comentes eso. Y podrías comentarnos un poquito entonces, pues cómo ha sido ahora tu experiencia igual dando clases de yoga, cómo has notado que pues esta práctica impacta, ¿no? Bueno, primero que nada en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo has notado que ha pues, impactado en ti, ¿no? Que dices que sentías muchas sensaciones y que eso te hizo querer profundizar. ¿Quieres profundizar un poquito en eso? Sí, claro que sí. Yo creo que esa es la parte más interesante de hablar del yoga, ¿no? Como que es cómo de alguna manera se va filtrando por todos los espacios de tu vida y de pronto la práctica se vuelve algo súper central, ¿no? En tu forma de vivir, relacionarte con el mundo. Yo siento que el yoga, en mi caso,
es algo que me ha transformado de manera muy profunda porque siento que a través de recuperar mi conciencia física y como toda mi relación con mi cuerpo, fui encontrando cosas muy profundas sobre mi personalidad, ¿no? Y como sobre mis heridas de la infancia, sobre mis condicionamientos más profundos. Y entonces, como que yo siento que de la persona que empezó a hacer yoga hace 15 años, que yo era la persona que soy hoy día, como que ha sido como un salto cuántico enorme que ha venido por ciclos, ¿no? Que ha venido por momentos de plenitud, por momentos de duda. La verdad es que yo siempre le digo a la gente que yo empecé a hacer yoga por una como pregunta existencial, ¿no? Así era como que sentía por qué hago todo lo que hago y mejor no hago nada, ¿no? O sea, no le veía mucho sentido a lo que estaba estudiando, no le veía mucho sentido como a lo que era el camino trazado para alguien en ese momento, ¿no? Como en mi condición aquí en México, como mujer, ¿no? Como profesionista. Entonces, lo que a mí me encanta de la práctica es que yo he visto a mis alumnos transformarse, ¿no? O sea, como que eso es fascinante, ¿no? Como gente con la que no parecería como permear mucho. La práctica de pronto va como rompiendo todos los asideros de tu personalidad y te cuestionas, ¿no? Te lleva a la pregunta necesaria de qué estás haciendo aquí y para qué eres bueno o para qué eres buena, o cuál sería como tu forma de aportarle al mundo algo auténtico, algo genuino, ¿no? Entonces es muy lindo ver y muy satisfactorio ver cómo la gente se cuestiona cosas de su vida, ¿no? Como a través de la práctica empezamos a conocernos mejor a cosas mucho más profundas que van más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Pero que sí empieza con el cuerpo. Muchas gracias. Igual algo que, bueno, me acuerdo que comentabas, igual y no ahorita, pero pues en el retiro que tuvimos el honor de conocernos, pues que también fuiste a la India, ¿no? Y que también tuviste ahí como pues, un proceso de poder conectarte pues con tu gurú y así, ¿no? Entonces también has tenido como más proceso de introspección a la par del yoga, ¿no? ¿Quisieras contarnos un poco de eso? Sí, claro. Pues como que una de las cosas que siempre me decía también la maestra por la que conecté con Nim Karoli Baba, ¿no? Que es este maestro que es muy famoso porque es maestro también de Ram Dass, ¿no? Y como de toda esta, hay como que hay mucha gente que lo sigue, Krishna Das, que es súper famoso, es como devoto también de Nim Karoli Baba. Nosotros le decimos Maharaji. Pero me acuerdo mucho que Durga me decía como que esta relación con el gurú no la puedes escoger, ¿no? Y es como un poco como no poder escoger de quién te enamoras, ¿no? O sea, simplemente sucede porque te jala desde ese espacio de la devoción, ¿no? Y del bhakti yoga. Entonces yo me acuerdo que yo tenía mucho la inquietud de tener un maestro como cerca, ¿no? Un maestro cercano, un maestro espiritual verdadero, ¿no? Que me llevara como a la realización, o hacia las realizaciones, ¿no? O sea, me propuso, o sea, me propuso en ese momento mi maestra ir a India a conocer el ashram. Y cuando estuve ahí, como que no puedes tener ninguna expectativa, ¿no? Sobre qué va a pasar contigo en ese momento, porque fue completamente extraordinario. O sea, para mí, o sea, llegar al ashram, empecé a sentir sensaciones físicas, como que algo me jalaba los pies cuando entré al templo, como hacia donde él dormía cuando vivía solo en una piedra, como en un cerro en India, cerca de los Himalayas, y como que yo sentí sensaciones físicas y empecé como a desarrollar todas estas cosas que como que van mucho más allá de la razón, ¿no? Ciertos sueños, como ciertas sensaciones en el cuerpo a lo largo de esos días y una posibilidad enorme de meditar ahí, ¿no? Como que yo me acuerdo que la primera vez que estuve sentada una hora en meditación fue en el ashram, ¿no? Y eso era para mí como nuevo, ¿no? O sea, yo no tenía una práctica, esto fue hace casi 10 años. Yo no tenía una práctica de meditación como la tengo ahora, ¿no? Y me acuerdo que fue como fácil sentarme a meditar. Y en realidad la experiencia de llegar al ashram y de conectar con la energía del maestro, porque yo creo que al final conectamos con la energía del maestro, más que con sus palabras o su enseñanza como explícita, es como algo que te jala energéticamente. Me cambió la vida, como que me abrió el panorama justo a descubrir con mayor profundidad después de ya tener como 5 o 6 años de práctica constante, como a entender hacia dónde me iba a llevar el yoga si yo realmente me animaba a seguir el llamado, ¿no? Ese llamado que estamos como diciendo que sí existe. Entonces, no sé, como que en India me abrió como un panorama enorme, entenderme mejor, ¿no? A soltar.
condicionamientos, a tomar riesgos y adentrarme más y más en la práctica, ¿no? Muchas gracias, muy bonito. Ujú, Y, y bueno, entonces, pues de todo este camino que has pues recorrido, actualmente tienes un estudio, ¿no? De yoga que se llama Ram Ram, ¿no? Sí. ujú, Y antes de, o sea, bueno, ahorita nos cuentas bien de eso, pero digamos, me gustaría saber cómo fue como este proceso en el que te animaste a abrir un estudio y bueno, ujú. y también pues cuéntanos un poquito como qué buscas en él, no sé, ¿no? Como cuéntanos un poquito más de ese proyecto. Gracias. Sí, pues la verdad, y aquí como que va a sonar mucho así, como también siento que no se escoge, ¿no? Como esa posición de tener como un enclave, de tener como esa, pues ese dharma, ¿no? De tener que compartir la práctica, muchas veces es simplemente las condiciones de la vida te arrastran hacia eso, ¿no? Entonces empezó la pandemia en el 2020 y yo perdí toda mi chamba porque yo daba clases en muchas escuelas, ¿no? O en la ciudad, sobre todo como, justo como en la zona donde está todavía la escuela, ¿no? Como en Condesa, Roma, Polanco, Santa Fe, ¿no? Como esa zona. Y yo daba muchas clases, tenía años dando las clases y me movía por la ciudad en bicicleta, en coche, tal vez como para ir a dar clases y perdí todo. O sea, las plataformas en línea donde se continuaron las escuelas ya no me incluyeron por decisiones de quienes lideraban las escuelas en ese momento. Entonces abrí mi propia plataforma en línea y di clases en línea los primeros 6 meses del 2020 hasta que por azares de la vida y amistades de pasado, como que llegué al espacio o me ofrecieron el espacio donde Ram Ram ahora, ¿no? Entonces empecé a dar clases ahí a la gente que ya era mi alumna de toda la vida o de antes, ¿no? Entonces como que era casi que secreto, ¿no? Y pues estuve dando clases de esa forma más de un año y medio, hasta que un día iba en la bicicleta hacia mi shala, que todavía no era un shala como tal, o quién sabe, ¿no? O sea, que es un shala al final. Y entonces iba andando ahí y pensé como, sí quiero un shala. Y no le dije a nadie. Sí. Y solamente dije como, sí voy a tener un shala, es muy importante tener un shala. Em, y luego pasaron como otros 3, 4 meses y un día en sueños así, estaba como durmiendo, y que eso me pasa mucho, y me desperté y fue como, ¡ah! Ram Ram Yoga, lo que creamos juntos en mente colectiva. Y ahorita voy a hacer eso. Y entonces ya escribí el nombre, hice una cuenta de Instagram para guardar mi username, así como sabes, el nombre del usuario. No le dije a nadie. Así. Y pasaron otros 3, 4 meses hasta que anunció oficialmente que todos esos como clases aisladas que había hecho aquí y allá, o eventos especiales que había creado a través de la pandemia, ¿no? Diferentes formas, se podían llamar Ram Ram Yoga, ¿no? Y Ram Ram tiene como, sobre todo, tres como cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Como que es una propuesta en donde me interesa generar un espacio donde pueda haber muchas formas de yoga para diferentes públicos, ¿no? Que sea un yoga verdaderamente comunitario, ¿no? O sea, que haya gente que haga Ashtanga, ¿no? Como la manera tradicional, o gente que haga yoga restaurativo, ¿no? Para empezar a hacer conciencia, ¿no? Como Dharma Yoga, clases para principiantes, como gente que nunca se ha parado en un tapete, que se anime, porque últimamente siento que también hay una proliferación tan grande de las imágenes del yoga, que ya hay como mucha predisposición a que si no pueden hacer esas acrobacias, entonces no van a venir, ¿no? En cambio, estoy intentando generar un shala que tenga el espacio para que la gente aprenda desde cero, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos un vínculo muy importante, la escuela, en un segundo nivel, como con la filosofía del yoga realmente, ¿no? O sea, como estudiar a profundidad y no solamente como, no sé, revisiones rápidas, sino como realmente dar el espacio para generar reflexión sobre qué es lo que hacemos en el yoga como de manera más profunda, ¿no? Y porque también obviamente lo hemos adaptado a nuestra vida, ya como occidentales modernos, no es lo mismo el yoga de los Yoga Sutras que lo que hacemos nosotros, ¿no? Y en tercer aspecto, pues tiene un vínculo también muy estrecho con una forma como de
ver el yoga también como una cosa cultural y artística, ¿no? Y entonces de pronto pues hacemos exposiciones de arte o bazares como en donde hay como otro tipo de disciplinas que se unen a hablar de esto, o proyecciones de películas, ¿no? Y seminarios de filosofía y cosas así. Entonces, como que eso es más o menos lo que es Ram Ram ahora, ¿no? Muchas gracias, pues bastante amplio, qué padre. Y cuéntanos un poquito más acerca del nombre de Ram Ram. También tiene una historia interesante, ¿no? Sí, pues Ram Ram justo es, o sea, el mantra que usaba Nim Karoli Baba, mi gurú, como para siempre proteger su mente, ¿no? Entonces a todos sus devotos les decía, como si estás en la mente así totalmente en cualquier momento de tu vida, ¿no? O sea, en vez de estar pensando o afligiéndote por tus veritis, en, pues repite Ram, 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 ¿no? Ram es uno de los Villa mantras o los mantras como semilla que se relaciona con el plexo solar, con el chakra del plexo solar o el manipura chakra, el del abdomen. Y entonces está relacionado con el poder personal, con la voluntad, ¿no? O sea, Nimkaroli Baba, Maharaji, es muy devoto de Hanuman, ¿no? Todos como que tenemos una conexión con Hanuman. Y por eso también el logo de la escuela es nuestro Hanuman, ¿no? Y entonces, pues, no sé, como que ese mantra conecta con esa energía de la voluntad del yogi, ¿no? Como del poder de la práctica y del fuego de la práctica. Entonces le puse Ram Ram Yoga. Mm. Muchas gracias. Y bueno, también comentabas, ¿no? O sea, que también es un espacio donde pues, también profundizan desde esa parte también más filosófica, ¿no? O sea, ahorita también vi que estabas dando un curso y pues no sé, quisieras comentar un poco de qué va tu curso y así. Ay, sí, es súper emocionante. El seminario de filosofía es un seminario que le pusimos el yoga en la búsqueda del sí mismo, ¿no? Y entonces, la verdad, ese seminario sí es producto de mis 15 años de práctica, ¿no? O sea, la verdad, ahí sí es como yo tenía como esta formación académica en la escuela mientras empecé a hacer yoga, pues muy rápido empecé a leer sobre filosofía del yoga de una manera como más intensa o dedicada, justo porque me gustaba la filosofía, me gusta mucho. Y entonces, pues ahí como que siempre estuve intentando como aprender lo más posible y en un momento, cuando ya tenía el shala, como que me acuerdo que como que lo pensé y dije, voy a hacer un seminario para enseñar filosofía a profundidad. ¿Por qué? Porque yo siento que los teacher trainings en donde nos entrenamos más como maestros, donde existen algunos espacios para aprender más de la práctica, en realidad no revisan la filosofía porque no da tiempo, ¿no? Porque o te enseñan las técnicas, ¿no? Porque normalmente te enseñan a aprenderte las secuencias, a aprender sobre las posturas, cómo enseñarlas, la alineación, los ajustes, ¿no? Y hay una forma que ya es así como un machete, ¿no? En donde te enseñan que la filosofía del yoga son las 8 ramas de Patanjali, y entonces te las aprendes así, llaman, llamas, no sé qué, y ya, ¿no? Así como que, y entonces no hay más de eso. Entonces yo como que tenía muchas ganas de hablar con alguien de esto, ¿no? Así muchas, muchas ganas. Entonces, pues no sé, como que la verdad fue un proceso bien particular en el 2022 porque yo estaba pasando por una crisis como familiar muy fuerte, pero el shala necesitaba como esa parte que se le inyectara mucha energía, porque al final todos sabemos que los shalas de yoga principalmente sobreviven por los entrenamientos de maestros o por estos cursos un poquito más extensivos. Entonces fue como que, pues ni modo, ¿no? Entonces me senté con mis sutras, hice así una revisión de acumular textos y textos y textos y referencias de 10 15 años de trayectoria hasta armar como un programa lógico que tiene 8 partes, ¿no? Que son 10 sesiones. Entonces es como que hay lecturas, pero también hay práctica en la versión presencial. Y sobre todo lo que me fascina es como conjuntar mis pasiones, que es el arte, la literatura y la filosofía, con la práctica del yoga, ¿no? Y entonces pues enseño desde ahí, ¿no? Y entonces lo más padre es que proyectamos imágenes, entonces no solamente es escuchar las historias de los dioses, saber qué significan los mantras, sino contrastar también como
cuál es el simbolismo atrás de cada una de las deidades y como que qué significan algunas cosas en sánscrito. Lo más lindo es que le ponemos como pues preguntas y hacemos ejercicios para los que lo estudian, o sea, para los asistentes al seminario, para que empecemos a reflexionar a la par que entendemos las categorías y todas estas cosas, que reflexionemos sobre qué es lo que hacemos nosotros con el yoga en nuestra vida, ¿no? Y como cómo nosotros tenemos o sea, o nos impacta la práctica, ¿no? Entonces es muy completo y es muy divertido y es lo que más me gusta. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Mm, La muchas verdad. gracias. También recuerdo que nos contabas que tienes una columna, ¿no? Ahí Ah, que, sí. ahí, por ejemplo, para quien la lea y así, pues, como que puede, pues, esperar. Ay, qué buena pregunta. Pues justo creo que hay como dos betas de la columna de Rambam, como que se pueden inscribir a nuestro newsletter para que les llegue como cada 15 días un pequeño escrito que hago sobre la filosofía del yoga, una reflexión sobre el yoga. Y hay veces en que es más así como una reflexión como desde mi papel como practicante y como alumna sobre no sé, lo lindo que es el yoga o la forma en la que nos transforma y todo. Y también siempre está alimentado como de palabras sánscritas y conceptos sánscritos o como algún análisis o alguna reflexión sobre temas más como sólidos, así de algún libro importante del yoga o de alguna parte importante del yoga. Entonces como que aprendes y al mismo tiempo te provoca, ¿no? Como para investigar. Y entonces, no sé, es un buen puente. Sí, sí, sí les interesaría, sí está padre, la verdad. Mm, súper. Y bueno, ya casi para ir cerrando, ya hablábamos un poquito de esto, pero pues digamos de nuevo haciendo la pregunta y quizá intentando profundizar. Entonces, el yoga, ¿tú cómo dirías que ayuda a ampliar la conciencia de quien lo practica en general? O sea, ya comentabas que a partir de conectar con su cuerpo, pero pues no sé, ¿quisieras profundizar un poquito más? Sí, a mí eso me parece así como súper bonito, porque todos conocemos, como la mayoría de la gente que conoce el yoga, o tal vez no, pero bueno, lo vamos a traer a colación, este mantra de Sat Chit Ananda, ¿no? O sea, que en realidad significa como todo es conciencia plena, o todo es conciencia contenta, todo es conciencia amorosa para algunos, ¿no? Em, entonces, el yoga es el primer sistema de pensamiento en la historia de la humanidad que plantea la existencia del inconsciente, ¿no? Porque todo el yoga está formado a partir de que queremos ir hacia la luz, hacia la conciencia, ¿no? Y eso es lo que dicen todas las escrituras, ¿no? ¿Qué significa esta conciencia? Pues mucha gente en el yoga va a hablar de diferentes formas, ¿no? O diferentes profundidades. Pero la conciencia que plantea el yoga empieza desde que queremos que todos los seres sean libres y felices, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra práctica y hay una cosa que es muy hermosa, que dicen mucho mis maestros cuando nos sentamos en el tapete, que es como permite que todos los seres en todos lados se beneficien con tu práctica. Yo sí creo que trabajar en la conciencia de uno mismo impacta a toda la gente que te rodea, ¿no? Pero esa conciencia también implica como ser más gentiles con el entorno, ser más gentiles con uno mismo, ¿no? Tener una relación como más consciente sobre qué es lo que consumes, en dónde pones tu energía, ¿no? Y sí, empieza con tus manos, con tus pies, para después empezar a descubrir tus patrones, ¿no? Tus formas como más oscurecidas en que repites historias en tu vida. Entonces yo creo que el yoga nos hace más conscientes de qué hacemos con nuestro día a día primero, ¿no? Y después nos va haciendo conscientes de cómo tenemos un papel en el mundo que puede ser importante y que puede ser transformador para bien, ¿no? Entonces creo que es de esa forma. Muchas gracias. Ahí sería como que va pasando, ¿no? Justo como del cuerpo hacia las cuestiones un poco quizás más sutiles, ¿no? Como por medio de la práctica, sí, sí entendí bien. Sí. Y esto lo dicen los sutras, ¿no? Como que los sutras justo empiezan hablando de cómo tenemos 5 capas del cuerpo y cómo empezando por nuestro cuerpo físico y terminando por nuestros sueños, ¿no? Nuestras memorias y todo. Vamos adentrándonos en diferentes formas donde puedes poner luz en lugares donde no había luz antes, ¿no?
claro. Sí. Y bueno, pues ya para ir terminando, cuéntanos, o sea, para las personas que quieran, pues ahí conocer tu estudio, tomar clases contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? Sí, nos pueden encontrar en @ramramyoga, que en Instagram, ¿no? Como que es la forma más inmediata. Nos pueden escribir a namaste@ramramyoga.com. Tenemos un teléfono que está ahí en todas las redes, como en los portales, si les interesa. Y justo inscríbanse al newsletter, estamos en El Escandón, ¿no? En una colonia muy linda, como muy tranquila, es como somos un yoga comunitario para los vecinos y para gente que no es tan vecina que atraviesa la ciudad para venir. Entonces, pues eso siempre puede ser algo bueno de decir, ¿no? Que hay gente que se toma la molestia de tomar mucho camino para llegar con nosotros. Entonces, dicen que con el maestro no existe la distancia. Claro. Mm. Mm, pues súper. Pues entonces con esto iríamos terminando. No sé si quisieras agregar algo más. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la atención y saludos. Mm. No, pues muchas gracias a ti por compartir y pues también por ir creando este tipo de espacios, ¿no? Que se me hace pues muy importantes, justo como pues crear espacios de amplitud, de ampliar conciencia, ¿no? Y de conexión, que creo que es algo pues realmente relevante, ¿no? No es una cosa menor tampoco, no es nada más como, no es un lugar ahí donde venimos y nos estiramos, ¿no? Realmente se hace un trabajo pues profundo y entonces pues también pues agradecerte por hacer eso. No, gracias a ti, yo creo que todos estamos en el camino. Mm. Mm. Entonces, pues te mando un fuerte abrazo, voy a detener la grabación. Gracias, igual. A ti, Ale. Bye.